Hacer video, medidas de dispersión para datos agrupados y no agrupados. Comenzamos por ver las formulitas, que serían estas que están aquí. Tenemos dos medidas de dispersión, la varianza y la desviación estándar. Estas dos, bueno, una depende de la otra. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí tenemos sus dos fórmulas. Para datos no agrupados, tenemos que obtener la diferencia entre el valor que cada uno de los valores menos eh, la media aritmética o el promedio, elevar eso al cuadrado, hacer la suma y dividir todo entre el número de elementos. Con eso tenemos la varianza. La desviación estándar pues sería sacando la raíz cuadrada de ese valor último. Bueno, empezamos con desviación estándar para datos no agrupados. Voy a copiar la formulita y la pegamos aquí. Entonces aquí vamos a obtener nuestras medidas de dispersión para datos no agrupados. Excelente. Bajamos un poquito la fórmula. Ahí está. Entonces vamos a tener varianza y desviación estándar. Ok, como podemos ver, necesitamos en nuestra tablita o nuestro número de elementos otra columna donde exprese la diferencia que hay entre el valor capturado y la media aritmética o el promedio. Aquí lo vamos a poner. De hecho, voy a hacer un espacio más para separarlo de la tabla de frecuencias. Aquí tendríamos x menos el promedio. Vamos a ponerle media. Muy bien. Fórmula muy sencilla. Seleccionamos el valor de x y le vamos a restar la media aritmética y como no queremos que se mueva de ahí, como en situaciones anteriores, bloqueamos. Recorremos la fórmula hasta el último valor. Ahí estamos. Control J. Se copia la fórmula y ahí está todo listo. Ahora, esto elevado al cuadrado sería igual a tomar este valor y elevarlo al cuadrado. Ese es el símbolo de potencia y el cuadrado es potencia 2. Para todos estos elementos, de la misma manera, vamos a arrastrar la fórmula. Ok, estoy viendo aquí que me puedo comer este dato, por lo que voy a generar un espacio más. Insertamos el espacio, perfecto, y esto de aquí lo vamos a mover hacia acá. Revisamos que el dato sea correcto, perfecto, y ahora sí arrastramos la fórmula. Control J y listo, tenemos el resultado. Al final tendríamos una sumatoria, pero como está muy abajo lo voy a hacer en la parte de arriba mejor. Ok, aquí sería x menos media, todo esto elevado
al cuadrado sería el título o el encabezado de nuestra columna O. Ahí lo tenemos. Simplemente voy a generar el margen. Okay. Tenemos estos dos valores. Ahora sí, vamos a proceder al cálculo de la varianza. Sería igual a la suma de todos los valores de las diferencias elevados al cuadrado. O sea, sería desde aquí hasta aquí. Con esto tendríamos la sumatoria de todos los cuadrados de las diferencias que hay entre el valor menos el promedio, o sea, la parte de arriba que está aquí. Ahora eso lo tenemos que dividir entre el número de elementos, que en este caso es 110. Con eso vamos a obtener la varianza. Ahora, la desviación estándar simplemente sería sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Y ahí están. Tenemos nuestras dos medidas de dispersión para datos no agrupados. Entonces, solamente elegimos los márgenes correctos. Ahí lo tienen. Ok. Creo que era un poco más grueso el margen. Un segundo, por favor. Ahora sí. Bien. Esto es muy sencillo. No sé qué tan sencillo sea para datos agrupados. Vamos a verlo. Aquí tenemos los datos que habíamos calculado anteriormente, las medidas de tendencia central para datos agrupados. Voy a hacer un poquito más pequeñas estas fórmulas para agrupar todo y ya que se quede ahí definitivamente. Tenemos estos datos, aquí la fórmula la ocupo más pequeñita. De esta manera, esto lo voy a bajar por ahí más o menos. Me va a decir que va a deshacer algunas combinaciones, no importa, las volvemos a hacer. Sería esta y esta. Solamente voy a indicar, insertando una llavecita, cuáles son las medidas de tendencia central para datos agrupados y que nos quede pues listo ahí. Ok, era para el otro lado. Insertamos una llavecita, pero la que era para el otro lado, que es esta. Ahí está. Muy bien, le damos formato, viene un poquito más gruesa y el color ahí lo tenemos. Listo. Medidas de tendencia central, perdón, medidas de dispersión para datos agrupados por intervalos. ¿Cuáles son? Pues las mismas. Varianza y desviación estándar. La forma de cálculo sería muy similar a las anteriores, de hecho vamos a referirnos a la formulita. La voy a copiar. Y pegar. Ahí la tenemos. Recuerden ustedes que lo que está dentro de la raíz cuadrada es la varianza y sacando la raíz cuadrada se convierte en desviación estándar. Vamos a revisar si necesitamos
alguna otra columna o si con las que tenemos es más que suficiente para hacer el cálculo. Analizando la fórmula, tenemos que hay que multiplicar la frecuencia simple de cada uno de los elementos o de cada uno de los intervalos, la tenemos, que es esta que está aquí, por el punto medio elevado al cuadrado. El punto medio ya está hecho, solamente nos faltaría elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por f. Esta columna que está aquí no nos va a servir porque esto que está aquí es el resultado de multiplicar f por pm, o sea, tendríamos que hacerle otra operación. Por lo tanto, voy a generar otra columna, que sería f por punto medio, todo, bueno, nada más el punto medio elevado al cuadrado. La fórmula sería igual a esto, f multiplicado por el punto medio, voy a encerrarlo entre un paréntesis, punto medio elevado al cuadrado. Esto no es lo mismo que elevar toda la multiplicación al cuadrado que solamente el punto medio al cuadrado. Recorro la fórmula, ahí está, voy a copiar la sumatoria, la pego de este lado. Esto de aquí sería el resultado de multiplicar f por pm al cuadrado y sumar todos los elementos. Todavía nos faltan aquí algunas otras cosas. Lo incluiremos, pero ya en el cálculo de la varianza. De momento voy a homogeneizar el formato con la brochita. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿cómo vamos a calcular la varianza? Va a ser igual a toda la sumatoria de f por pm elevado al cuadrado dividido por el número de elementos. ¿Dónde está el número de elementos? Ya lo habíamos visto anteriormente, está ahí. Ahora, a todo eso, esa división completa le debemos de restar el promedio elevado al cuadrado. Por lo tanto, voy a poner aquí un paréntesis para restarle a toda esta división el promedio, que ya lo habíamos calculado, o sea, la media, elevada al cuadrado. Y para que no haya dudas, no es necesario, pero bueno, para que no haya lugar a dudas de que estoy elevando solamente la media al cuadrado, la voy a encerrar en paréntesis. Le damos Enter y ahí tenemos la varianza. A diferencia de los datos no agrupados, tiene una pequeña variación, por supuesto que sí, porque a la hora de que nosotros agrupamos los datos en intervalos, pues se pierde algo de precisión y se ve reflejado evidentemente en la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar va a ser igual a sacar la raíz cuadrada. ¿A quién? Pues a la varianza. Ahí está. Listo. Tenemos el cálculo de las medidas de dispersión para datos agrupados por intervalos. Generamos el cuadro de datos o de resultados en este caso y sería de esta manera. Muy bien, ahí tenemos la varianza y la desviación estándar. Pero no sé si recuerden del primer video, hicimos una grafiquita que es el polígono de frecuencias, que es este que está aquí. Ahora, cuando nosotros tenemos los datos agrupados por intervalos, también podemos hacer una gráfica. En concreto, esta gráfica sería el histograma. Y vamos a hacerlo aquí a un lado para tener una representación visual de cómo se están ordenando nuestros datos. Vamos a insertar una gráfica donde los elementos a graficar van a ser los siguientes. Solamente la frecuencia contra el número de intervalo. Ya sabemos que el intervalo 1 abarca de 80 hasta 84, el 2 de 85 a 89 y así sucesivamente. Por lo tanto, pues no es necesario poner el rango que tiene cada uno de ellos. Voy a seleccionar los datos y voy a insertar una gráfica de barras sencilla.
que es esta. Ahora, la única cosa que debemos de modificar pues sería el título. Aquí indicamos que es el histograma. Muy bien, en la parte de abajo ya sabemos que es el número de intervalo y en la parte lateral es la frecuencia que tiene cada uno de esos intervalos. Bueno, solamente aquí pues ya son cuestiones estéticas. Vamos a darle formato a la serie de datos para que las barras queden un poquito más gruesas. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, la gráfica no es simétrica, como que los datos se cargan más hacia un lado que para otro. Ahorita vamos a medir eso, pero antes voy a marcar una línea con una línea roja. ¿Dónde sería el centro de la gráfica? Por ejemplo, de tener 15 intervalos, ¿cuál sería la parte central? Pues sería entre el 7 y el 8, más o menos aquí. Coincidió pues que la mediana cae en ese lado, pero bueno, voy a marcar de este lado con una línea esa división. Voy a insertar una forma, en este caso sería una línea recta, y entre el 7 y el 8 hacemos la división aquí. Voy a marcar de otro color para que sea más visible. Okay, y que sean guiones. Ahí está. Ustedes pueden observar que gran parte de los datos está cargada hacia la izquierda. De este lado está un poquito más flaquita la gráfica. Eso se puede medir. ¿Cómo se puede medir? Pues observemos las notas que les envié. Me voy a minimizar esto. Aquí en las estadísticas, en la parte de simetría, nos muestra diferentes tipos de gráficas. Nosotros podemos tener una gráfica que esté cargada hacia la derecha, cuya curva de asimetría aquí nos está diciendo que es negativa. La curva asimétrica es donde hay misma cantidad de datos para un lado que para otro, y la curva de asimetría positiva es cuando está cargada hacia la izquierda. Nosotros hemos visto de manera muy rápida que la curva está cargada hacia la izquierda, por lo tanto tendría una curva de asimetría positiva. Pero ¿cómo la vamos a calcular? Aquí abajo nos dan dos opciones. La que yo les sugiero que utilicen es con el segundo coeficiente, porque con ese coeficiente nosotros ya tenemos más bien los datos. Tenemos la mediana, tenemos la media, tenemos la desviación estándar, entonces ya tenemos todos los elementos para calcular el coeficiente de asimetría. Voy a copiarlo. Un segundito, por favor, voy a hacer captura de esta parte que está aquí. Listo. Aquí está. Entonces, para agregarlo a la tablita, pues aquí lo copiamos y nos regresamos ahora hacia la tabla. Ahí está. Este de aquí es el coeficiente de simetría. A ver, ordenamos un poco esto. Un segundito, por favor. Aquí le ponemos coeficiente de asimetría. Muy bien. Coeficiente de asimetría lo vamos a calcular con esa fórmula que está ahí. Ya tenemos todos los datos, repito, solamente hay que construir la fórmula. Vamos a multiplicar 3 por todo lo que hay en este paréntesis. En primer lugar es la media aritmética. La obtengo de este lugar. Ahí está. Luego
según la fórmula, voy a recorrerme un poquito, le debo de restar la mediana, que es esta que está aquí. Ahora, a toda esa multiplicación le vamos a dividir por la desviación estándar y le damos un enter. Muy bien. Tenemos un coeficiente de asimetría de 0.25. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a regresarnos a las notas y observamos aquí arriba que cuando el coeficiente es positivo, tenemos este caso que está aquí. Si el coeficiente fuera negativo, tendríamos una curva de este tipo, y si el coeficiente es cero, pues la curva es simétrica. Por lo tanto, coincide lo que hemos visto nosotros. Si se fijan, la curva está cargada hacia la izquierda, ¿sí? Lo que nos da un coeficiente positivo, por lo tanto, una curva de asimetría positiva. Aquí se puede confundir uno un poco porque cuando es positivo, por lo general, lo relacionamos con la mano derecha. Cuando es negativo, lo relacionamos con la mano izquierda, pero aquí estaría invertida esa relación. Curva de asimetría positiva está cargada hacia la izquierda, curva de asimetría negativa está cargada hacia el lado derecho. Curva de asimetría en cero es una curva simétrica. Perdón, el coeficiente de asimetría en cero nos genera una curva simétrica. Bueno, regresamos a analizar los datos. Todo coincide. Solamente faltaría pues lo de costumbre. Señalamos cuál es el resultado. En este caso, ahí está la curva, el coeficiente de asimetría. Y le generamos un bonito margen. Su formulita, muy cerquita. Y ahí está, chicos y chicas. Tenemos todas las medidas de dispersión y de tendencia central, adicional el coeficiente de asimetría, y con esto ya podemos tener una idea bastante clara de cómo se están comportando nuestros datos. Esto les va a servir para la tarea que les posteé el día de ayer. Cualquier duda, sugerencia, etcétera, pues ya saben, en Classroom, WhatsApp, estoy a sus órdenes, y con esto concluiríamos pues el tercer video. Muchas gracias.